Abran sus Biblias. Josué cruza el Jordán. Cruza el Jordán. Bien, la semana pasada leemos en Josué capítulo 1, versículo 1 al 9, cómo hubo un traspaso de poder, que Moisés había muerto y ahora el poder le fue dado a Josué. En el versículo 5, Dios le dice a Josué que nadie podrá hacerle frente y que nunca le fallará ni lo abandonará. Tenemos la misma promesa en Hebreos. Al final del versículo 5 en Hebreos capítulo 13 dice, porque Él ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Luego en los versículos 7 al 9 en Josué capítulo 1, Dios le dice que será próspero y lo anima a seguir la ley y meditar en ella. Esa promesa fue dada a Josué mientras vivía bajo la ley mosaica. En ese contexto, Josué se volvería próspero al tomar la tierra y las recompensas de las tierras que conquistara. La aplicación espiritual para el cristiano de hoy es que recibimos prosperidad espiritual, pero no necesariamente recibimos prosperidad financiera. La prosperidad espiritual es tener paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. No es tener miedo a la muerte, porque tenemos una promesa eterna de que Cristo nos dará un nuevo hogar en el cielo. Hermano, puedes comenzar nuestra reunión en orar, por favor. Amado Dios, Padre poderoso, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das, Señor. Venimos en tu mismo amado Jesús, Señor, hoy en día escuchar de tu palabra, Señor. Abrimos nuestros corazones, Señor, para que esa semilla igualmente pueda dar frutos, Señor, en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro caminar y en nuestro andar, Señor. Danos sabiduría, Señor, y entendimiento, Señor. Quita todo distracción, Señor, que pueda estar presente. Quita todo, Señor, que puede perturbar, Señor, nuestro de escuchar de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, que sea tu nombre siempre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces leemos los versículos 10 al 18 en Josué capítulo 1. Versículo 10, la Biblia dice, y Josué mandó a los alcaldes del pueblo diciendo, pasad por medio del campo y mandad al pueblo diciendo, apercibíos de comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para que entréis a heredar la tierra que Jehová vuestro Dios os da para que la heredéis. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestras bestias quedarán en la tierra que Moisés os ha dado de esta parte del Jordán. Y vosotros pasaréis armados todos los valientes de fuerza delante de vuestros hermanos y ayudarles hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también hereden la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después vosotros
volveréis a la tierra de vuestra herencia y heredarla es la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado de esta parte del Jordán hacia donde nace el sol. Entonces ellos respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos enviares. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente Jehová tu Dios sea contigo, como fue con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y que no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandares, que muera. Solamente te esfuerces y seas valiente. Antes de que Josué envía a los espías, tiene que recordarles a las 2 tribus y media la promesa que le hicieron a Moisés. En Números capítulo 32, estas tribus dijeron que no querían cruzar el Jordán, pero que reclamarían su herencia en el lado este del río. Moisés pensó que estaban abandonando el equipo. Quería asegurarse de que nadie se fuera porque se habían quejado diciendo que regresarían a Egipto. Las 2 tribus y media le aseguraron a Moisés que pelearían. Ahora Josué, como buen líder, quería recordarles la promesa que hicieron. Les dice a estas tribus que hasta que todos obtengan su herencia no pueden descansar, no pueden regresar a través del Jordán. Entonces respondieron a Josué y dijeron, sí, haremos todo lo que se nos ordenó como hicimos con Moisés. Josué probablemente no confiaba en ellos porque sabía que le decían lo mismo a Moisés y no cumplieron su promesa. Sin embargo, al final del capítulo 1 dijeron que quien no escuchara sería condenado a muerte. Esta era una fuerte amenaza para que el pueblo cumpliera su promesa. Que en el capítulo 2 tenemos la historia de los 2 espías y Rab. Leemos Josué capítulo 2, hermano, versículos 1 al 7, por favor. Josué, hijo de Nun, envió 2 espías secretamente, diciendo, anda a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a casa de una ramera que se llamaba Rahab. Posaron allí y fueron dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres, los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido. Seguíndolos a prisas, los alcanzaréis
Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre las manojos del lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y las puertas fueron cerradas después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. Okay. Está bien, versículo 7, lo siento. Josué envió a 2 espías para que idearan un plan militar estratégico. La Biblia dice en Proverbios capítulo 20, versículo 18, todo propósito con consejo se afirma y con buen consejo se hace la guerra. Josué aprendió del error de Moisés. En lugar de enviar 12 espías, solo envió 2. Lo hizo porque sabía que no habría 10 espías que causaran miedo en el pueblo. Además, es posible que Josué escogiera a 2 hombres fieles en lugar de los líderes de la tribu. Otro factor es que en el versículo 11 del capítulo 1, Josué ya le había dicho al pueblo que preparara la comida y estuviera listo para cruzar el Jordán en 3 días. La providencia de Dios los condujo a una mujer gentil que había puesto su fe en el Dios de Israel. Ella vivía en una ciudad amurallada llamada Jericó. En los versículos 5 y 6, Rab mintió a los hombres que buscaban a los espías. El resultado de la mentira es que el Señor le salva la vida cuando la ciudad es destruida. Vayamos a Éxodo. Es interesante porque Raír mintió. Mira Éxodo capítulo 1, versículo 15. Es un otro ejemplo, versículo 15 al 20. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Séfora y otra Púa, y díjoles: cuando partiréis a las hebreas y miraréis los asientos, si fuere hijo, matadle, y si fuere hija, entonces viva. Mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les dijo el rey de Egipto, y daban la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y díjoles: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis dado vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas por guardonar. Y paren antes que la partera venga a ellas. E hizo Dios bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se corroboraron en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas. Aquí las parteras no dijeron toda la verdad acerca de
permitir que los muchachos hebreos vivieran. La Biblia dice en Éxodo, no darás falso testimonio. Entonces, ¿se contradice la Biblia? Estos son los únicos dos ejemplos de algo así en la Biblia. En ambos ejemplos es para proteger a alguien de perder su vida. Pero no a cualquiera, sino a judíos inocentes. Otras dos escrituras se aplican a esta situación. En Éxodo 20 dice, no matarás. Luego en Génesis capítulo 12, versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. El gobierno le está diciendo a alguien que viole lo que Dios había dicho cuando digo que no matará. Existen varios hechos en la historia de otros que mintieron contra los gobiernos, como los nazis, para que los judíos pudieran ser salvos. Un día los cristianos serán raptados y el anticristo perseguirá a los judíos y a cualquiera que no tenga la marca de la bestia. Dios bendecirá a quienes tengan misericordia de estas personas. Vayamos a Hechos capítulo 5. Actos capítulo 5, versículo 25. 5:25 al 29. En 25 la Biblia dice, y viniendo uno les avisó diciendo, he aquí los varones que echasteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el magistrado fue con los ministros y los trajo sin violencia, porque tenían miedo del pueblo de ser apedreados. Y como los trajeron, los presentaron en el concilio. Entonces el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre? Y he aquí habéis henchido a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este nombre. Y respondiendo Pedro y los otros apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Estos son algunos ejemplos raros de ir en contra del gobierno. Dios quiere que obedezcamos a los gobiernos que están en el poder, pero hay ejemplos raros en los que tenemos que tomar una decisión y usted debería estar orando por la decisión de Dios al respecto. Ok, regresamos a capítulo 2 de Josué. Benjamín, lee los versículos del 8 al 22, por favor, en Josué capítulo 2. Mas antes que ellos durmiesen, ella subió a ellos sobre la techumbre y díjoles, yo sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores de la tierra están desmayados por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros, cuando salisteis de la tierra de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos,
que estaban de esa parte del Jordán, Sejón y Og, a los cuales destruisteis. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni más ha quedado espíritu en alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ruégoos pues ahora que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una cierta señal, y que daréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que escaparéis nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron: nuestra alma será por vosotros hasta la muerte, si no denunciareis nuestro negocio. Y cuando Jehová nos hubiere dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba a la pared del muro y ella vivía en el muro. Y díjoles: idos al monte, porque los que fueron tras vosotros no se encuentren, y estad escondidos allá 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros seremos desobligados de este tu juramento, con que nos has conjurado en esta manera, que cuando nosotros entraremos la tierra, tú atarás esta cuerda de grana a la ventana por la cual nos descendiste, y tú juntarás en tu casa tu padre y tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros seremos sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Mas si tú denunciares este nuestro negocio, nosotros seremos desobligados de este tu juramento, con que nos has juramentado. Y ella respondió: como habéis dicho, así sea. Y así los envió, y se fueron, y ella ató la cuerda de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte, y estuviéronse allí 3 días, hasta que los que les seguían fuesen vueltos, y los que los siguieron buscaron por todo el camino, mas no los hallaron. Gracias. Que en una aplicación espiritual, Rahab fue un tipo de nuestra salvación. Ella escuchó la palabra de Dios y creyó. Mira versículo 10. Versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar, etcétera, etcétera, etcétera. También Rahab pone una guarda, sí. En versículo 18, la Biblia dice que cuando nosotros entraremos a la tierra, tú atarás esta cuerda de grana a la ventana. Ese es un tipo de cuando veamos la sangre, podemos ser salvados. Ok. También en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Veamos Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 31. En versículo 31, la Biblia dice: por fe, Rahab, la ramera, no pereció con los incrédulos, habiendo recibido las espías con paz. Rahab, la pobre paria de Jericó, que tenía esta extraña fe en Dios, entró con el pueblo para poseer la tierra donde fluía leche y miel. Ella es un tipo del
pecador gentil a quien se le permite participar de las inescrutables riquezas de Cristo, sentarse con Él en el cielo, formar parte de esa nueva raza que se está reuniendo alrededor del verdadero Josué, el Señor del cielo. No haremos un pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios. No habíamos alcanzado misericordia, pero ahora la hemos alcanzado. Estábamos lejos, pero ahora estamos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que ya no somos extranjeros ni peregrinos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Regresamos a Josué, mira capítulo 2 y vemos los versículos 12 y 13. Ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una cierta señal, y que daréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que escaparéis nuestras vidas de la muerte. Rahab tenía la carga de contárselo a otros para que también pudieran ser salvos. En los versículos 18 y 19, ella fue incluida en un pacto y liberada del juicio. Mauricio, puedes leer versículos 1 al 17 en el capítulo 3 de Josué. 1 al 17. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu,
Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Ceretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Ok, mira el versículo 2. Y pasados 3 días, los alcaldes pasaron por medio del campo. El versículo 12 dice que después de 3 días, Josué hizo que el pueblo esperara. 3 días es un periodo reconocido en las Escrituras para la muerte y la resurrección. Sí. En el libro de Jonás dice cómo estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Por lo tanto, era apropiado que transcurriera este tiempo antes de que Israel pudiera pasar por la muerte simbólica el terreno de la resurrección. Pero había otra razón para la demora. Cuando Israel llegó a sus orillas, el Jordán se desbordaba. Pero al verlo, pronto se desvanecieron todas sus esperanzas de cruzar el Jordán. ¿Qué podían hacer ante esa amplia extensión de aguas turbulentas y espumosas? Tenían que enfrentarse a su muerte, no a la muerte del cuerpo, sino a ese bautismo en la muerte, que significa una pausa y una entrada por la fe. Vayamos a 1 de Pedro. Mira en 1 de Pedro capítulo 3. Versículo 10 y 18. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, la Biblia dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, mortificado a la verdad en la carne, pero vivificado por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus que estaban en cárcel, los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en el cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora
corresponde nos salve a nosotros también por medio de la resurrección de Jesucristo. Okay. Olvidé algo. No quitando las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de buena conciencia delante de Dios, por medio de la resurrección de Jesucristo. En el momento en que confías en Cristo, le estás diciendo al mundo que quieres ser identificado con Cristo, que te identificas con su muerte. Estás dispuesto a meterte en el río Jordán porque no tienes fuerzas propias, pero estás confiando en Cristo. Así que Juan bautizó a Cristo allí, y fue allí donde el Señor entró en su primera identificación con pecados que no eran sus pecados. El río Jordán pronunció la sentencia de muerte ese día cuando enseñó al pueblo que no podrían prevalecer por ninguna fuerza o energía propia. Multitudes han llegado a la orilla de ese río y han quedado allí esperando en sus orillas para poder considerar el significado de esas aguas infranqueables y llevarse sobre sí la sentencia de muerte. En el versículo 17, los sacerdotes llevaban el arca del pacto y se quedaron en medio de Jordán con las aguas corriendo hacia ellos. El arca representa a Dios. Esta es una imagen de Dios estando a tu lado cuando los problemas parecen seguir viniendo hacia ti. Él pasará por los problemas contigo hasta que llegues al otro lado del río Jordán. Si continuaremos siguiendo y sirviendo a Dios, Él no nos dejará. Incluso aquellos que fueron quemados en la hoguera por su fe en Cristo no tenían dudas en cuán cerca estaba Dios con ellos el momento de su muerte. Cuando te bautizas no es para salvación, sin embargo es un paso de obediencia, un paso hacia ese río Jordán y un recordatorio de que debemos estar muertos a nuestros pecados y vivir para Cristo. Vamos al capítulo 4 de Josué y leemos versículos 1 al 9. Osvaldo, ¿puedes leer versículos 1 al 9 en capítulo 4? Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Moisés diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandales diciendo: Tomad de aquí, de en medio de Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en los lugares donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro,
conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan esas piedras? Le responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron las 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Okay. Había 2 montones de piedras colocados como un monumento. Uno estaba colocado en la orilla, el otro estaba en medio del río. Las piedras escondidas en el río solo podían ser vistas por Dios. Esto representa la muerte y sepultura de Cristo. El otro montón en tierra firme nos recuerda la resurrección. Estos monumentos recordarían el pueblo, el poder y la victoria de Dios. Cruzar el río Jordán representa el creyente reclamando las bendiciones de Dios por fe. Es una fe victoriosa que debe verse, presenciarse y recordarse. Pero debemos morir a nuestra carne. Pablo dice que muere todos los días. Tenemos que pedirle a Dios que no nos deje vivir para el orgullo, los deseos codiciosos, la lujuria, el chisme y otros pecados con los que luchamos. Otros también se beneficiarán y serán salvos por gracia a través de la fe. Dios es glorificado cuando su pueblo confía y obedece. No te quedas en las orillas del río. Mójate los pies y reclama algo de terreno para Dios. No te dejas vencer por lo que pueda pasar si cruzas el río. Sé un vencedor, no seas una víctima. Sé un vencedor. Miremos 1 de Juan capítulo 5. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, la Biblia dice, 5 versículo 4. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que vence al mundo, es a saber nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios, gracias, Señor. Has nacido de Dios, has nacido de nuevo. Confía en Cristo hoy. Ven. Gracias, Señor.